Álvaro García se encontraba de pie junto a la ventana de su despacho, en un ático en el Paseo de la Castellana, Madrid, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Su reflejo mostraba a un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar: el mejor traje, el reloj más caro y la mirada más fría de Madrid. A sus 45 años, había construido un imperio de la nada, pero el precio había sido su alma. La voz de la secretaria llegó a través del intercomunicador. Señor García, el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a llamar sobre la gala benéfica de esta noche. Dígales que iré, respondió Álvaro ajustándose la corbata. Estos eventos lo aburrían, pero había que mantener las apariencias. Desde que Javier Martín le robó la mitad de su empresa hace 5 años, Álvaro tenía que trabajar el doble para mantener su posición en la sociedad. El recuerdo de Martín hizo que se le tensara la mandíbula. Habían sido mejores amigos, una vez, socios en la construcción de Tecnologías García desde cero. Luego llegó la traición. Martín vendiendo secretos empresariales a sus competidores, usando el caos para obtener el apoyo del Consejo de Administración y forzando a Álvaro a salir de divisiones clave de su propia empresa. El pleito se había prolongado durante años, terminando en un punto muerto que dejó a ambos hombres ricos, pero como enemigos amargos. Álvaro consultó su reloj, un reloj de alta gama que no podía comprar ni un solo segundo de su pasado. La gala comenzaba en una hora. Su chofer ya lo esperaba con el Rolls Royce. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras el coche de Álvaro se deslizaba por las calles de Madrid. Apenas se fijaba en la gente. Eran solo rostros en una multitud, problemas que podía solucionar con un cheque o ignorar por completo. Su teléfono vibró con mensajes de cazafortunas y trepadores sociales, todos queriendo una parte de su fortuna. Los ignoró a todos. El coche se detuvo en un semáforo cerca de la estación de Atocha, Madrid. Álvaro estaba a punto de revisar sus correos electrónicos cuando escuchó los gritos: ¡Ayuda! ¡Por favor, alguien ayude! Algo en esos gritos desesperados rompió su indiferencia aprendida. Levantó la vista para ver a la gente señalando las vías del tren, y allí, en la luz crepuscular, hubo una visión que le heló la sangre. Un niño en una silla de ruedas estaba atrapado entre los rieles. Las ruedas de la silla se habían atascado en las vías, y el niño luchaba impotente por liberarse. Las campanas de advertencia ya sonaban. Se acercaba un tren. «¡Pare el coche!», gritó Álvaro a su chofer. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, ya estaba fuera de la puerta corriendo hacia las vías. La gente en la multitud grababa con sus teléfonos, pero nadie ayudaba. Álvaro podía oír el claxon del tren a lo lejos, cada vez más cerca. El niño lo miró con ojos llenos de terror. Sin pensar en su traje de alta costura ni en su propia seguridad, Álvaro saltó a las vías. La silla de ruedas estaba encajada con firmeza. Las ruedas se negaban a moverse. «Agárrate, chico», dijo Álvaro, con el corazón latiéndole con fuerza. «Te tengo». El claxon del tren volvió a sonar, mucho más cerca ahora. Álvaro podía sentir las vibraciones de los rieles bajo sus pies. Con una fuerza desesperada, envolvió sus brazos alrededor del niño y la silla, arrancándolos justo cuando el tren pasaba rugiendo atronadoramente. Cayeron hacia atrás sobre la grava, Álvaro amortiguando la caída del niño. Por un momento, simplemente quedaron allí, recuperando el aliento mientras la multitud vitoreaba y los servicios de emergencia finalmente llegaban. «Gracias», susurró el niño, con la voz temblorosa. «Creí que iba a morir». Álvaro le ayudó a sentarse revisándole las lesiones. «¿Cómo te llamas, hijo?» «Mateo», dijo el niño. «Mateo Martín». El nombre golpeó a Álvaro como un golpe físico. Miró la cara del niño, viéndola de verdad por primera vez. La misma nariz, la misma barbilla. Este era el hijo de Javier Martín. La carne y la sangre de su enemigo. Pero cuando Mateo le sonrió, una sonrisa pura y agradecida sin rastro de la astucia de su padre, Álvaro sintió algo quebrarse en su pecho. Este no era Javier Martín, el hombre que lo había traicionado. Era solo un niño asustado que necesitaba ayuda. «¿Señor García?» Una reportera se había abierto paso entre la multitud,
con la cámara en marcha. Acaba de salvar la vida de este niño. ¿Qué le hizo arriesgarlo todo para ayudarlo? Álvaro miró a Mateo, luego a la reportera. La respuesta incluso lo sorprendió a él. Algunas cosas son más importantes que el dinero, dijo en voz baja. Algunas cosas son más importantes que los viejos rencores. Mientras los paramédicos examinaban a Mateo, Álvaro sacó su teléfono y canceló su aparición en la gala. Por primera vez en años, algo importaba más que mantener las apariencias. Se quedó con Mateo hasta que llegó la ambulancia, enterándose de que el niño se dirigía a fisioterapia cuando su silla de ruedas sufrió un fallo. ¿Vendrás a visitarme al hospital?, preguntó Mateo mientras lo subían a la ambulancia. Sus ojos estaban llenos de esperanza, inocentes de la amarga historia entre su padre y el hombre que acababa de salvarlo. Álvaro dudó solo un momento. Sí, dijo, estaré allí. Mientras veía alejarse la ambulancia, Álvaro se dio cuenta de que su mundo había cambiado. Había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, concentrándose solo en la venganza y el éxito. Pero un niño pequeño y valiente había encontrado una grieta en esos muros. Su teléfono vibró, probablemente más mensajes sobre la gala, pero la mente de Álvaro ya estaba en otro lugar, pensando en una visita al hospital y en la sonrisa de un niño que no tenía rastro de la oscuridad del pasado. El sol ya se había puesto por completo, pero por primera vez en años, Álvaro García sintió una luz creciendo dentro de él, el tipo de luz que el dinero no podía comprar y el odio no podía extinguir. A la mañana siguiente, Álvaro entró en el Hospital Niño Jesús, Madrid, llevando un oso de peluche y sintiéndose completamente fuera de lugar. No había dormido mucho, pensando en la sonrisa de Mateo y en la traición de Javier Martín. Las enfermeras lo llevaron a la habitación 304, donde encontró a Mateo sentado en la cama viendo dibujos animados. «Señor García». La cara de Mateo se iluminó. «De verdad vino». Álvaro sonrió, entregándole el oso. «Lo prometí, ¿no? Y por favor, llámame Álvaro». Mateo abrazó el oso con fuerza. «Nadie en la escuela va a creer esto. Eres como un verdadero superhéroe». Antes de que Álvaro pudiera responder, una voz aguda cortó el silencio de la habitación. «¿Qué haces aquí?». Inés Álvarez se paró en la puerta, su rostro pálido de ira. Estaba más delgada de lo que Álvaro recordaba, con líneas de preocupación alrededor de los ojos que no estaban allí hace 5 años, cuando aún era la secretaria de Javier. «Mamá, este es el hombre que me salvó», dijo Mateo emocionado. «Él sé exactamente quién es», interrumpió Inés. Se volvió hacia Álvaro. «Sea cual sea el juego que estés jugando, deja a mi hijo fuera de él». Álvaro levantó las manos. «Ningún juego, Inés. Solo quería asegurarme de que estuviera bien. Como querías asegurarte de que estábamos bien cuando intentaste destruir la carrera de Javier. Cuando nos obligaste a vender nuestra casa». Mateo miró entre ellos, la confusión nublando su rostro. «Mamá, ¿qué está pasando?». Inés se acercó a la cama de Mateo, protegiéndolo. «Nada, cariño. El señor García se estaba yendo, pero mamá». «Está bien, Mateo», dijo Álvaro suavemente. «Tu madre tiene razón. Debería irme». Cuando se volvió para irse, Mateo gritó: «¿Volverás mañana? Por favor». Álvaro miró a Inés, cuya mandíbula estaba fuertemente apretada. «Eso depende de tu madre», dijo con cuidado. El teléfono de Inés vibró. Lo revisó y su rostro se puso aún más pálido. «Javier viene», susurró. «Está en el aparcamiento». Álvaro se dirigió a la puerta, pero ya era demasiado tarde. Javier Martín irrumpió en la habitación, su costoso traje arrugado como si hubiera dormido con él. Se detuvo en seco cuando vio a Álvaro. «Aléjate de mi hijo», gruñó Javier. «Papá», Mateo intentó explicar, «él me salvó la vida. Él me sacó de las vías cuando vi las noticias», lo interrumpió Javier. «Y no me creo ni por un segundo que fue una coincidencia». «¿Qué buscas realmente, Álvaro? ¿Usar a mi hijo para alguna estrategia de relaciones públicas?» Álvaro sintió que su temperamento aumentaba, pero luchó para mantener la calma de su voz.
Piensa lo que quieras de mí, Javier, pero nunca usaría a un niño de esa manera. Como no usarías información privilegiada para robar una empresa, replicó Javier. Eso es gracioso, viniendo del hombre que vendió secretos empresariales a nuestros competidores. Basta. La voz de Mateo se quebró. Por favor, dejen de pelear. La súplica del niño golpeó a Álvaro como un cubo de agua fría. Miró la cara de Mateo y vio que se le formaban lágrimas. Lo siento, dijo Álvaro en voz baja. Tienes razón, Mateo, este no es el lugar. Se dirigió de nuevo a la puerta, pero las siguientes palabras de Mateo lo detuvieron. Tengo fisioterapia mañana a las 10. ¿Vendrás a verla? Por favor. Javier comenzó a protestar, pero Inés le tocó el brazo. Algo en su rostro lo hizo detenerse. Álvaro miró la expresión esperanzada de Mateo, luego a sus padres. Si está bien con tu madre y tu padre, dijo con cuidado. Inés y Javier intercambiaron una larga mirada. Finalmente, Inés asintió levemente. 1 hora, dijo Javier con rigidez. Supervisado. La sonrisa de Mateo podría haber iluminado todo el hospital. Mientras Álvaro volvía a su oficina, su mente daba vueltas. Había pasado años creyendo que Javier era puro mal, pero la forma en que miraba a su hijo, había un amor real allí. Y Inés claramente había pasado por momentos difíciles, pero se había enfrentado a ambos hombres para proteger a Mateo. Su teléfono sonó. Era su secretaria. Señor García, el Consejo de Administración está preguntando sobre la situación de Martín. Han visto el video del rescate y quieren saber cómo afecta esto al litigio en curso. Álvaro vio pasar la ciudad por la ventana de su coche. Diles que necesito tiempo para pensar. Colgó antes de que ella pudiera responder. La verdad era que ya no sabía qué pensar. Durante años la venganza había sido su brújula, su razón para levantarse por la mañana. Ahora, mirando a los ojos inocentes de Mateo, no estaba seguro de dónde estaba el verdadero norte. De vuelta en su ático esa noche, Álvaro se encontró mirando fotos antiguas que había mantenido escondidas. Allí estaba él con Javier en su graduación universitaria, en la inauguración de su primera oficina, en la boda de Javier con Inés, donde Álvaro había sido el padrino. ¿Cuándo había salido todo tan mal? Y más importante aún, ¿podría arreglarse algo de eso? Su jefe de seguridad llamó con la verificación de antecedentes que había solicitado sobre Mateo. Al niño le habían diagnosticado distrofia muscular a los 6 años. Las facturas médicas habían comenzado a acumularse justo en el momento en que Javier había hecho su movimiento contra la empresa. Álvaro se sentó en su oscura oficina durante mucho tiempo, pensando en elecciones y consecuencias, sobre la sonrisa de un niño pequeño y la traición de un viejo amigo, sobre el verdadero costo de la venganza. Mañana a las 10 tenía una sesión de fisioterapia a la que asistir y tal vez, solo tal vez, una oportunidad de volver al hombre que solía ser, el hombre que una vez había sido el mejor amigo de Javier Martín. La sala de fisioterapia del Hospital Niño Jesús era brillante con la luz del sol de la mañana. Álvaro llegó 5 minutos antes, con ropa informal por primera vez en años, solo jeans y un suéter. Encontró a Inés ya allí, observando a Mateo trabajar con su terapeuta, Ángela. No estaba segura de que vendrías, dijo Inés en voz baja. Prometí, respondió Álvaro observando a Mateo luchar por levantar una pequeña pesa. ¿Cuánto tiempo lleva lidiando con esto? La voz de Inés estaba cansada. La distrofia muscular apareció cuando tenía 6 años. Los médicos dicen... Se detuvo, luchando contra las lágrimas. Dicen que es progresiva. Cada año es más difícil. Ahora, Álvaro entendía las líneas de preocupación en su rostro. No eran solo por el estrés financiero. Estaba viendo a su hijo luchar una batalla que se volvía más dura cada día. ¿Dónde está Javier?, preguntó. Reunión del Consejo de Administración. Otra vez. El tono amargo de Inés decía mucho. La empresa ocupa la mayor parte de su tiempo ahora. A veces creo que trabaja tanto porque es más fácil que ver a Mateo luchar. Antes de que Álvaro pudiera responder, Mateo lo vio. Álvaro, viniste, mira esto, Ángela me está enseñando nuevos ejercicios.
Durante la siguiente hora, Álvaro vio a Mateo trabajar más duro que muchos hombres adultos que conocía. El niño nunca se quejó, incluso cuando sus brazos temblaban con el esfuerzo. Cuando logró completar un nuevo ejercicio, su orgullosa sonrisa iluminó la habitación. «Lo estás haciendo genial, campeón», animó Álvaro. Se encontró acercándose, ayudando a estabilizar las pesas cuando los brazos de Mateo se cansaron. Ángela, la terapeuta, los observó con interés. «Eres bueno con él», dijo durante un descanso para beber agua. «La mayoría de la gente se siente incómoda con nuestros niños. No saben qué decir». «Mateo lo hace fácil», admitió Álvaro. «Es un niño valiente, el más valiente», asintió Inés, suavemente. Después de la sesión, mientras Ángela ayudaba a Mateo a volver a su silla de ruedas, Inés llamó a Álvaro a un lado. «Necesito preguntarte algo», dijo, «y necesito que seas honesto». Álvaro asintió. «El día que todo se derrumbó en Mintusen, la empresa, el día que Javier hizo su movimiento, ¿realmente intentaste vendernos a Industrias Álvarez?» Álvaro la miró fijamente. «¿Qué? No. Javier fue quien vendió secretos empresariales. Tengo pruebas». «¿Qué pruebas?» Los ojos de Inés eran intensos. «Porque Javier me mostró correos electrónicos de tu cuenta al CEO de Álvarez, planeando una toma de control hostil. Esos correos electrónicos eran falsos», insistió Álvaro. «Javier debe haber, yo también tengo pruebas», lo interrumpió Inés, «pero las mías no coinciden con ninguna de las dos historias. Creo que alguien más estaba jugando a ambos lados». La mente de Álvaro corrió. «¿Qué estás diciendo, mamá?», gritó Mateo. «¿Puede Álvaro venir a cenar alguna vez? Por favor». Inés miró a su hijo, luego a Álvaro. «Aún no, cariño, pero quizás pronto». Mientras caminaban hacia el aparcamiento, sonó el teléfono de Inés. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba. «¿Qué quieres decir, denegado?», exigió. «La aseguradora aprobó este tratamiento hace meses», escuchó de nuevo, cada vez más molesta. «No podemos permitirnos». No entiendes. Necesita estas sesiones». Álvaro pudo oír a Mateo detrás de ellos, hablando emocionadamente con Ángela sobre su progreso. «Tomó una decisión, Inés», dijo en voz baja. «Déjame ayudar, no queremos tu dinero», respondió ella, pero su voz temblaba. «No se trata de dinero, se trata de Mateo». Álvaro sacó una de sus tarjetas de visita y escribió un número en el reverso. «Esta es mi línea privada. Cuando estés lista para hablar de esos correos electrónicos, de lo que realmente sucedió, llámame». Inés miró la tarjeta durante un largo momento antes de tomarla lentamente. De vuelta en su oficina, Álvaro llamó a su jefe de seguridad. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre las comunicaciones entre nuestra empresa e Industrias Álvarez de hace 5 años. Todo. Y quiero decir todo, incluso archivos borrados u ocultos». «Señor», dudó su jefe de seguridad. «Algunos de esos archivos podrían implicar a personas que aún están en nuestro consejo de administración». «No me importa a quién impliquen», dijo Álvaro con firmeza. «Es hora de que descubramos la verdad». Esa noche, mientras Álvaro estaba sentado en su ático revisando antiguos documentos de la empresa, su teléfono sonó con un mensaje de texto. Era una foto de Ángela. Mateo haciendo sus ejercicios, sonriendo orgullosamente a la cámara. El mensaje decía: «Me pidió que te enviara esto. Causaste una gran impresión». Álvaro se encontró sonriendo a la foto. Luego notó algo en el fondo. Una tarjeta de visita de un hombre que salía de la sala de terapia. Acercó la imagen. Su sonrisa desapareció. La tarjeta mostraba el logotipo de Industrias Álvarez. ¿Por qué alguien de Álvarez estaría visitando la sala de fisioterapia de un hospital infantil? A menos que... Álvaro tomó su teléfono y marcó el número de su jefe de seguridad. «Necesito todo lo que puedas encontrar sobre Ángela Rodríguez, fisioterapeuta del Hospital Niño Jesús. Y lo necesito esta noche». Algo no cuadraba. Y esta vez, Álvaro estaba decidido a descubrir la verdad, no por venganza, sino por un niño valiente que merecía algo mejor que quedar atrapado en medio de juegos de adultos.
Mientras esperaba la información, Álvaro volvió a mirar la foto sonriente de Mateo. Hace 5 años había perdido a su mejor amigo por lo que creía que era una traición. Ahora empezaba a preguntarse si tanto él como Javier habían sido traicionados por alguien más. Alguien que seguía manejando los hilos entre bastidores. Se dio cuenta, y la situación ya no se trataba solo de dinero o poder. Se trataba del futuro, de un niño, y quizás, solo quizás, de sanar heridas más profundas de lo que ninguno de los dos hombres había admitido. Álvaro apenas durmió esa noche, esperando información sobre Ángela Rodríguez. Cuando su jefe de seguridad finalmente llamó al amanecer, la noticia fue inquietante. Ángela Rodríguez no existe, informó el jefe. Al menos no la que trabaja en el Hospital Niño Jesús. Sus credenciales son falsificaciones perfectas. Y aquí está la parte extraña. Ella solo comenzó a trabajar allí hace 2 meses, justo cuando Mateo Martín comenzó su terapia. El estómago de Álvaro se encogió. ¿Qué pasa con Industrias Álvarez? Eso es aún más extraño. Su CEO, Ricardo Álvarez, murió hace 6 meses. Ataque al corazón en su yate. Su hijo Marcos asumió el cargo y lo primero que hizo fue aprobar una donación masiva al Hospital Niño Jesús. Álvaro recordaba a Marcos Álvarez, joven, ambicioso y demasiado taimado. Se habían conocido en eventos benéficos a lo largo de los años, pero algo en ese hombre siempre le había puesto los dientes de punta. Su teléfono vibró con un mensaje de Inés. «Necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte para tomar un café?» 20 minutos después, Álvaro encontró a Inés en una cafetería cerca del Hospital Niño Jesús. Parecía que ella tampoco había dormido. «Revisé algunos archivos antiguos anoche», dijo sin preámbulos. «Las cosas no cuadran. El día antes de que Javier hiciera su movimiento contra ti, recibió una llamada telefónica que lo cambió todo». «¿Qué tipo de llamada?» Las manos de Inés temblaban mientras sacaba su teléfono. «La grabé. Solía grabar todas sus llamadas importantes, parte de mi trabajo como su secretaria. Nunca le conté sobre esta». Presionó play. La voz de Javier se escuchó. «Claramente no puedes hacer esto, es solo un niño». Una voz joven y suave respondió. «Los niños se enferman todo el tiempo, señor Martín, pero Industrias Álvarez tiene un excelente departamento de investigación médica, una firma suya, y su hijo podría ser parte de nuestro programa de tratamiento experimental. Por supuesto, eso requeriría que usted reoriente sus intereses comerciales». Álvaro sintió frío. «Marcos Álvarez». Inés asintió. «Javier no te estaba traicionando. Estaba tratando de salvar a Mateo. Marcos le había prometido acceso a un nuevo tratamiento para la distrofia muscular si Javier ayudaba a sacarte». «¿Por qué no me lo dijo?», exigió Álvaro. «Podríamos haber luchado contra Álvarez juntos, porque amenazaron directamente a Mateo». La voz de Inés se quebró. «Y ahora lo están haciendo de nuevo. Es por eso que nuestra aseguradora negó repentinamente la cobertura. Industrias Álvarez compró la aseguradora el mes pasado». El teléfono de Álvaro vibró. Un mensaje de su equipo de seguridad. Lo abrió y se quedó congelado. El verdadero nombre de Ángela Rodríguez es Ángela Álvarez, la hermana de Marcos Álvarez. Inés jadeó. «¿La fisioterapeuta? ¿Pero ha sido tan buena con Mateo o ha estado recopilando información, aprendiendo sus debilidades?» «Inés, ¿cuándo es la próxima sesión de Mateo?» Inés miró su reloj. «En 2 horas». «Oh, Dios mío». Corrieron al hospital, pero la habitación de Mateo estaba vacía. Una enfermera les dijo que Ángela había llegado temprano, diciendo que tenía permiso especial para llevar a Mateo al nuevo ala de terapia. «¿Qué nuevo ala de terapia?», exigió Inés. Álvaro ya estaba corriendo, Inés justo detrás de él. Encontraron a un guardia de seguridad que les dijo que había visto a Ángela llevando a Mateo hacia el estacionamiento. «Llama a la policía», ordenó Álvaro, golpeando la escalera de emergencia. «Y llama a Javier». Irrumpieron en el estacionamiento justo a tiempo para ver una camioneta negra alejarse, con Ángela al volante. «¡Mateo!», gritó Inés. Álvaro ya corría hacia su coche. «¡Sube!». Salieron del garaje tras la camioneta. El corazón de Álvaro latía con fuerza mientras se abría paso entre el tráfico, manteniendo la camioneta a la vista. Inés estaba al teléfono con la policía.
su voz temblorosa mientras daba descripciones. «¿Por qué están haciendo esto?», lloró. «Porque Marcos Álvarez quiere mi empresa», dijo Álvaro con severidad. «Y la mitad de Javier también. Con Mateo como palanca, puede obligarnos a ambos a firmar todo». La camioneta giró hacia la autopista, dirigiéndose hacia el distrito industrial. El teléfono de Álvaro sonó. «Javier, ¿dónde está mi hijo?», exigió. «Lo sigo ahora». «Industrias. Álvarez Javier. Fue Marcos Álvarez todo el tiempo. Reúnete con nosotros en su centro de investigación en el polígono industrial de Coslada. Una pausa. Estaré allí en 10 minutos. Y Álvaro, no dejes que le hagan daño». La camioneta finalmente entró en una instalación segura con los logotipos de Industrias Álvarez. Los guardias comenzaron a cerrar las puertas, pero Álvaro aceleró el motor atravesándolas. Se detuvieron frente a un edificio moderno justo cuando Ángela estaba ayudando a Mateo a subir a una silla de ruedas. «¡Alto ahí!», gritó Álvaro. Saltando, Ángela se giró empujando a Mateo detrás de ella. «Esto no le incumbe a usted, señor García. Mateo va a recibir un tratamiento que le ayudará a caminar de nuevo. ¿No vale la pena cualquier precio?». «No, si el precio es su seguridad», dijo Inés con fiereza. Mateo parecía confundido y asustado. «Ángela, ¿qué está pasando?». «Estoy tratando de ayudarte», insistió Ángela. «La empresa de mi hermano ha desarrollado una cura. Tu padre solo necesita firmar algunos papeles. Lo único que alguien va a firmar es su orden de detención». Marcos Álvarez salió del edificio con aspecto irritado. «Siempre tan dramático. Álvaro, estamos tratando de ayudar al niño. Nuestro tratamiento podría darle una vida normal. Todo lo que necesitamos es que tú y Javier firmen sus empresas a manos más capaces. Eres tú quien nos enfrentó el uno contra el otro». «Sí». «Dio cuenta, Álvaro. Hace 5 años jugaste a ambos lados. Nos hiciste creer que nos habíamos traicionado. Los negocios son negocios», se encogió de hombros Marcos. «Ahora, sobre esos papeles...». El chirrido de los neumáticos lo interrumpió cuando llegó el coche de Javier seguido de coches de policía. «Aléjate de mi hijo», rugió Javier, corriendo hacia ellos. Todo sucedió a la vez. Ángela intentó empujar la silla de ruedas de Mateo hacia el edificio. Inés corrió hacia adelante para detenerla. Marcos metió la mano en su chaqueta. Álvaro no pensó, simplemente se movió. Abordó a Marcos mientras la policía inundaba la escena. Inés abrazó a Mateo mientras Javier los alcanzaba. «¿Mamá? ¿Papá?». Mateo estaba llorando. «No entiendo. Ángela dijo que me estaba ayudando». Álvaro observó cómo la policía arrestaba a Marcos y Ángela Álvarez. Javier abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho», dijo Javier mirando a Álvaro. «Hace 5 años, cuando amenazaron a Mateo, pensé que no tenía otra opción». Álvaro recordó las fotos en su despacho. Graduación, primera oficina, padrino en la boda. Miró a Mateo, salvo en los brazos de sus padres. «Ambos hicimos lo que creímos que teníamos que hacer», dijo en voz baja. «Tal vez es hora de que intentemos algo diferente». Inés le tocó el brazo. «Gracias por todo». Mientras la policía tomaba sus declaraciones, Álvaro observó a Mateo con sus padres. El niño estaba conmocionado pero a salvo, y quizás, solo quizás, este era el comienzo de la sanación de algo más que viejas heridas empresariales. Su teléfono vibró. Su consejo quería saber qué estaba pasando. Álvaro sonrió levemente. Tenía la sensación de que la próxima reunión del consejo iba a ser muy interesante. A veces se necesita una crisis para mostrar lo que realmente importa, y a veces se necesita la valentía de un niño para enseñar a los hombres adultos sobre coraje, perdón y segundas oportunidades. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones policiales, ruedas de prensa y visitas al hospital. Mateo había estado asustado, pero físicamente ileso. No se podía decir lo mismo de la relación entre los adultos de su vida. Álvaro se sentó en su despacho, observando la cobertura noticiosa del arresto de Marcos y Ángela Álvarez. Los reporteros estaban disfrutando mucho de la historia. Figuras
empresariales prominentes atrapadas intentando secuestrar a un niño discapacitado. Las acciones de Industrias Álvarez estaban en caída libre. Un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Era Javier. La reunión del consejo es dentro de 1 hora, dijo Javier con torpeza. Pensé que quizás podríamos hablar primero. Álvaro indicó una silla. Por un momento, ambos hombres se sentaron en silencio. 20 años de amistad y 5 años de odio flotando entre ellos. Debería haberte contado, dijo finalmente Javier. Cuando Álvarez amenazó a Mateo, debería haber confiado en ti. Y yo debería haber buscado más a fondo la verdad en lugar de creer lo peor, admitió. Álvaro. Ambos permitimos que nos manipulara. Javier sacó una vieja foto de su billetera, la misma foto de graduación que Álvaro guardaba en su escritorio. ¿Recuerdas lo que dijimos ese día? ¿Que cambiaríamos el mundo juntos? En cambio, casi nos destruimos el uno al otro. Álvaro negó con la cabeza. Y Álvarez casi destruye a tu hijo. Mateo sigue preguntando por ti, dijo Javier en voz baja. No le importan los negocios, solo sabe que lo salvaste. 2 veces. Antes de que Álvaro pudiera responder, su secretaria llamó. Señor García, la señora Martín está aquí con Mateo. Ambos hombres se pusieron de pie cuando Inés llevó a Mateo a la oficina. La cara del niño se iluminó cuando los vio. Papá, Álvaro, mira lo que puedo hacer. Mateo les mostró una pequeña pelota antiestrés que estaba apretando. El doctor Pérez dice que me estoy fortaleciendo. Inés sonrió cansadamente. Insistió en venir para mostrárselos a ambos, y necesitamos hablar sobre su tratamiento. Se reunieron alrededor de la mesa de conferencias de Álvaro. Inés extendió las historias clínicas. Álvarez no estaba mintiendo por completo, explicó. Hay un nuevo programa de tratamiento que podría ayudar a Mateo. Es experimental, pero los resultados son prometedores. El problema es el coste, terminó Javier. Con todo lo que pasó con la división de la empresa, nuestro seguro, yo lo pagaré, dijo Álvaro inmediatamente. No, Javier comenzó a objetar. Sí, Inés lo interrumpió con firmeza. Javier, esto no se trata de orgullo o del pasado, se trata de Mateo. Mateo miró a los 3 adultos. ¿Son amigos de nuevo? Porque eso me gustaría mucho. La simple honestidad de la pregunta de un niño atravesó años de guerras corporativas. Álvaro miró a su viejo amigo. ¿Qué dices, Javier? Tal vez es hora de reconstruir, no solo la empresa, todo. Javier estuvo callado por un largo momento, luego extendió su mano. ¿Socios? Álvaro la estrechó. ¿Socios? Mateo vitoreó, luego se puso pensativo. ¿Esto significa que puedo venir a visitar la oficina a veces? Mamá dice que tienes un helicóptero en la azotea. Todos se rieron y por primera vez en años se sintió natural. ¿Sabes qué?, dijo Álvaro. ¿Qué tal si cenamos todos esta noche? Hay un gran restaurante italiano con las fuentes grandes, preguntó Mateo emocionado. Papá me llevó allí una vez por mi cumpleaños. Ese es. Y quizás después de la cena, si está bien con sus padres, podríamos dar un pequeño paseo en helicóptero. Los ojos de Mateo se abrieron. ¿De verdad? Mamá, papá, por favor. Inés y Javier intercambiaron miradas. Un paseo corto, aceptó Inés. Pero primero tienes terapia con el doctor Pérez. Un médico de verdad esta vez, añadió Javier con severidad. No una espía. Álvarez. Mientras se preparaban para ir a la cita de Mateo, la secretaria de Álvaro volvió a llamar. Señor, los miembros del consejo están llegando para la reunión. El momento perfecto, sonrió Álvaro. Mateo, ¿quieres ayudar a tu padre y a mí a explicar algunos cambios a un grupo de aburridos hombres de negocios? Los miembros del consejo se sorprendieron al ver a Javier y Álvaro entrar juntos, con Mateo entre ellos. Pero cuando los dos hombres expusieron su plan para reunir la empresa y financiar un nuevo departamento de investigación médica centrado en enfermedades infantiles, incluso los ejecutivos más endurecidos se dejaron convencer. Y el primer proyecto, anunció Álvaro, será continuar la investigación legítima que Industrias Álvarez estaba haciendo sobre la distrofia muscular, de la manera correcta esta vez, sin amenazas, sin planes. Solo trabajo honesto para ayudar a niños como Mateo,
Un miembro del consejo levantó la mano. El coste valdrá la pena, lo interrumpió Javier. Algunas cosas son más importantes que los márgenes de beneficio. Después de la reunión, mientras Inés llevaba a Mateo a terapia, Javier se quedó en el despacho de Álvaro. «Sabes», dijo, «el cumpleaños de Mateo es el mes que viene. Cumplirá 11 años». Álvaro asintió recordando todos los cumpleaños que se había perdido. «Inés suele organizar una pequeña fiesta en casa», continuó Javier. «Nada lujoso, solo familia». «¿Me estás invitando?», sonrió Álvaro. «Bueno, eres familia, al menos solía serlo. Y a Mateo le encantaría». Álvaro pensó en los últimos 5 años, la soledad, la amargura, la victoria vacía de la venganza. Y pensó en un niño valiente que de alguna manera había traído sanación a heridas que parecían incurables. «Estaré allí», dijo, «pero primero tenemos que planear un paseo en helicóptero». Mientras veía a Javier irse, Álvaro notó la vieja foto de graduación en su escritorio. 2 jóvenes, listos para enfrentarse al mundo juntos. Tal vez todavía pudieran hacerlo, pero esta vez con mejores prioridades y una comprensión más clara de lo que realmente importaba. Su teléfono vibró con un mensaje de Inés. Una foto de Mateo en terapia, dando un pulgar hacia arriba. El pie de foto decía: «Su fuerza de agarre está mejorando. El doctor dice que el nuevo tratamiento podría comenzar el mes que viene». Álvaro sonrió, guardando la foto. A veces, las mejores decisiones comerciales no tienen nada que ver con los negocios. El restaurante italiano bullía de actividad nocturna mientras Álvaro veía a Mateo probar su primer bocado de auténtico tiramisú. La cara del niño se iluminó de alegría, y por un momento todo parecía estar bien en el mundo. Pero la expresión preocupada de Inés contaba una historia diferente. «La prensa no nos dejará en paz», dijo en voz baja mientras Mateo estaba distraído con el postre. «Lo llaman el milagro. En las vías, cómo un rescate reunió a 2 titanes de los negocios. Están acampando frente a nuestra casa». Javier le apretó la mano. «Lo manejaremos, siempre lo hacemos». «Eso no es todo», continuó Inés. «La escuela antigua de Mateo llamó. Con toda la atención de los medios, están preocupados por la seguridad. Sugieren que quizás queramos considerar otras opciones». Álvaro dejó su tenedor. «¿Lo están expulsando?» «Dijeron que no están equipados para manejar la situación». La voz de Inés se quebró. «Entre sus necesidades médicas y ahora este circo...» «No quiero cambiar de escuela», dijo Mateo de repente. No se habían dado cuenta de que estaba escuchando. «Todos mis amigos están allí, y la feria de ciencias es el mes que viene. He estado trabajando en mi proyecto todo el año». Álvaro y Javier intercambiaron miradas. Era la misma mirada que solían compartir cuando enfrentaban un desafío empresarial, la que decía que se tenían el uno al otro. «¿En qué consiste tu proyecto de ciencias?», preguntó Álvaro. Los ojos de Mateo se iluminaron. «Estoy diseñando un nuevo tipo de silla de ruedas, una que pueda manejar mejor diferentes tipos de terreno. Ángela, quiero decir, la falsa Ángela, en realidad me dio algunas buenas ideas antes de... Ya sabes». Los adultos se quedaron callados al mencionar a Ángela Álvarez. La traición todavía dolía, especialmente para Mateo. «¿Sabes?», dijo Álvaro pensativo, «nuestra empresa tiene un departamento de ingeniería. ¿Podrían ayudar con tu proyecto?» «¿De verdad?». El entusiasmo de Mateo fue contagioso. «Podríamos ir a verlo». «¿Sabes qué?», sonrió Álvaro. «¿Qué tal si damos ese paseo en helicóptero ahora y mañana te doy un recorrido por los laboratorios de ingeniería?» Inés comenzó a objetar que era noche de escuela, pero Javier la miró. «Déjalo tener esto, Inés, después de todo». El paseo en helicóptero fue mágico. La cara de Mateo presionada contra la ventana mientras volaban sobre las luces de la ciudad. Álvaro señaló los puntos de referencia mientras Javier sostenía la mano de Inés, ambos padres observando la alegría de su hijo. Pero la verdadera magia sucedió al día siguiente en el laboratorio de ingeniería. Mateo se paseaba entre las estaciones de trabajo, haciendo preguntas inteligentes que impresionaron incluso a los ingenieros superiores. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza. «Esto es asombroso», exclamó,
examinando una impresora 3D. Podríamos usar esto para las piezas de la silla de ruedas. El jefe de ingeniería, Tomás Ruiz, se arrodilló junto a la silla de Mateo. «Esto es asombroso», exclamó, examinando una impresora 3D. «¿Podríamos usar esto para las piezas de la silla de ruedas?» El jefe de ingeniería, Tomás Ruiz, se arrodilló junto a la silla de Mateo. «¿Qué te parecería ser nuestro consultor jefe del Departamento de Tecnología Adaptable?» Mateo miró a sus padres. «¿Puedo? Por favor». Inés dudó. «Sus estudios y si pudiéramos resolver ambos problemas a la vez», sugirió Álvaro. «La empresa tiene un centro de aprendizaje privado para hijos de empleados, profesores excelentes, clases reducidas, seguridad total, y está aquí mismo, en el edificio». «No podría pedir», comenzó Inés. «No estás pidiendo», la interrumpió. Álvaro suavemente. «Te lo estoy ofreciendo como amigo, como familia». Javier rodeó con su brazo a Inés. «Podríamos probarlo, solo por un tiempo, a ver qué tal va». Mateo estaba prácticamente rebotando en su silla. «¿Esto significa que puedo trabajar en invenciones reales?» Tomás sonrió. «Con tus ideas y nuestros recursos, chico, podrías revolucionar la tecnología adaptable». Más tarde esa tarde, Álvaro encontró a Inés sola en su despacho en un ático, en el Paseo de la Castellana, Madrid, mirando la ciudad a través de la ventana. «Gracias», dijo sin girarse, «por todo esto. Pero... Tengo miedo, Álvaro». Finalmente se enfrentó a él. «Todo está cambiando tan rápido. La fusión de empresas, el colegio, el tratamiento de... Mateo, ¿qué pasa si algo vuelve a salir mal?» Álvaro comprendió su miedo. «Inés, hace 5 años dejamos que el miedo y la desconfianza nos destrozaran. No podemos permitir que vuelva a suceder». «No es solo eso». La voz de Inés apenas era un susurro. «Javier es diferente cuando estás cerca, más como su antiguo yo, el hombre del que me enamoré. Había olvidado que ese lado de él existía. Perdió el rumbo durante un tiempo. Ambos lo hicimos. Pero Mateo nos está ayudando a encontrar el camino de regreso». Inés se secó una lágrima. «Ahora pregunta por ti todo el tiempo. Quiere saber historias de cuando tú y Javier erais jóvenes, cuando erais amigos». «Seguimos siendo amigos», dijo Álvaro con firmeza. «Simplemente lo olvidamos durante un tiempo». Su teléfono vibró. Un mensaje del Departamento de Ingeniería. Habían escaneado el diseño original de la silla de ruedas de Mateo y creado un modelo digital. El vídeo adjunto mostraba una simulación 3D del diseño mejorado en acción. «Mira esto», Álvaro le mostró el vídeo a Inés. «Tu hijo hizo esto. Mientras lidiaba con su enfermedad, con la prensa, con todo, todavía sueña a lo grande». Inés vio la simulación, sonriendo entre lágrimas. «Eso se lo debe a su padre. Javier solía ser así también antes de que Ricardo Álvarez le hiciera elegir entre sus sueños y su hijo». La voz de Álvaro se endureció. «Pero eso se acabó. Vamos a ayudar a Mateo a lograr sus sueños». «Todos». Un golpe en la puerta los interrumpió. Eran Javier y Mateo, regresando de la visita al centro de aprendizaje de la empresa en la sede central de Remington Carter. «Papá, tienen un laboratorio de robótica», exclamó Mateo. «Y adivina, ¿qué? Otros 3 niños allí usan sillas de ruedas también. ¿Puedo empezar mañana, por favor?» Inés miró la cara esperanzada de su hijo, luego la sonrisa tentativa de Javier, y finalmente a Álvaro, el amigo que casi habían perdido para siempre. «Sí», dijo suavemente. «Puedes empezar mañana». Mateo gritó de alegría, luego se puso serio. «Mamá, ¿podemos ir a por helado para celebrar? Álvaro conoce un sitio con 27 sabores». Los adultos se rieron, y por un momento, el peso de los últimos 5 años pareció aligerarse. No solo estaban reconstruyendo una empresa, estaban reconstruyendo una familia. Mientras se dirigían a por helado, la secretaria de Álvaro le entregó una nota. La prensa quería declaraciones sobre la fusión de empresas y la historia de Mateo. Álvaro arrugó la nota y la tiró. Algunas historias no estaban destinadas a los comunicados de prensa. Algunas curaciones ocurren en privado, con tiramisú,
y paseos en helicóptero, en laboratorios de ingeniería y heladerías. Y a veces se dio cuenta, viendo a Mateo elegir entre chocolate con chips y helado de nueces, los milagros más grandes no son los que salen en los titulares. Son los pequeños momentos de confianza reconstruida, una cucharada a la vez. El primer día de Mateo en el centro de aprendizaje de la empresa trajo desafíos inesperados. Mientras Inés le ayudaba a prepararse, notó que sus manos temblaban. ¿Estás nervioso, cariño?, le preguntó ajustándole el cuello de la camisa. ¿Y si no les gusto?, susurró Mateo. ¿Y si solo fingen ser amables por Álvaro? El corazón de Inés se dolió. El incidente de la escuela anterior había dejado cicatrices más profundas de lo que habían pensado. Pero no tenían por qué preocuparse. Tan pronto como entraron en el centro de aprendizaje, una niña en una silla de ruedas de color morado brillante se acercó a ellos. «Debe ser Mateo. Soy Jimena. ¿Quieres ver nuestro laboratorio de ciencias? Estamos trabajando en robots, con energía solar». La cara de Mateo se iluminó. Miró a su madre, quien asintió con ánimo. Mientras los dos niños se marchaban, la directora del centro, la doctora Raquel López, se acercó a Inés. «Señora Álvarez, ¿podríamos hablar un momento?». En 1900, en su despacho, la doctora López sacó la historia clínica de Mateo. «He revisado su estado. Necesitaremos coordinar con su nuevo equipo médico sobre el tratamiento experimental». «Por supuesto». Inés se tensó, esperando el rechazo habitual. En cambio, la doctora López sonrió cálidamente. «Tenemos otros 3 estudiantes con distrofia muscular. Nuestro personal está completamente capacitado. Mateo tendrá apoyo aquí, tanto médico como emocional». Inés sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Después de años de luchar para conseguir lo que Mateo necesitaba, esta simple aceptación parecía demasiado buena para ser verdad. Mientras tanto, en la sala de conferencias principal de la empresa, Álvaro y Javier se enfrentaron a sus propios desafíos. El Consejo de Administración de Tecnologías García estaba revisando los planes de fusión y no todos estaban contentos. «Esto es demasiado personal», argumentó Ricardo Gómez, el miembro más antiguo del Consejo. «Estamos dirigiendo una empresa, no una organización benéfica». «Tienes razón», respondió Álvaro con calma. «Estamos dirigiendo una empresa y nuestro nuevo departamento de tecnología adaptable, inspirado en los diseños de Mateo, ya tiene 3 grandes empresas interesadas en asociaciones». Javier intervino. «El departamento de investigación médica no se trata solo de mi hijo. Se trata de abrir nuevos mercados, desarrollar patentes, crear soluciones para millones de familias como la nuestra». «¿Y el centro de aprendizaje?», preguntó otro miembro del consejo con escepticismo. «Ya está atrayendo a los mejores talentos», replicó Álvaro. 3 ingenieros senior aceptaron nuestras ofertas específicamente porque ofrecemos educación para niños con necesidades especiales. A veces hacer el bien es un buen negocio. La reunión terminó con una aprobación tentativa, pero ambos hombres sabían que tenían que convencer más. Más tarde esa tarde, visitaron el laboratorio de ingeniería de Remington Carter, donde Mateo estaba mostrando sus diseños de sillas de ruedas a Jimena. «Mira si ajustamos la base de las ruedas aquí», estaba explicando. «Podría manejar las escaleras mejor». Los ojos de Jimena brillaron. «¿Y si añadiéramos estabilizadores, como en la motocicleta de mi padre?». Los dos niños estaban tan absortos en su discusión que no se dieron cuenta de que los adultos los estaban observando. «¿Amor juvenil?», bromeó Álvaro en voz baja. Javier se tensó ligeramente. «Son solo niños». «Lo sé, pero es agradable verlo con un amigo que entiende por lo que está pasando». Antes de que Javier pudiera responder, Tomás Ruiz se acercó apresuradamente con noticias emocionantes. «El primer prototipo está listo. Mateo, ¿quieres ver tu diseño? ¿Su cobrar vida?». El prototipo de la silla de ruedas era hermoso, elegante, moderno y pintado del color azul favorito de Mateo. Pero cuando Mateo intentó transferirse a ella, sus brazos temblaron más de lo habitual. «No me siento muy bien», murmuró.
Inés corrió hacia adelante justo cuando los ojos de Mateo rodaron hacia atrás. La habitación estalló en pánico. «Llama a una ambulancia», gritó Álvaro. «No hay tiempo». Javier levantó a su hijo. «El hospital está a solo 2 manzanas. Mi coche es más rápido». Llevó a Mateo a la sala de emergencias donde el doctor Pérez estaba esperando. Después de un examen tenso, salió con noticias. «No es un revés», les aseguró. «Su cuerpo solo se está adaptando al nuevo tratamiento. Pero necesitamos modificar el horario». Inés apretó la mano de Javier. «¿Afectará esto a su asistencia escolar?» «No si coordinamos con el centro de aprendizaje», sonrió el doctor Pérez. «Ya hablé con la doctora López. Están preparando un área de descanso para él». Álvaro dio un paso adelante. «Tengo una idea mejor. Podemos convertir mi antiguo despacho. Está justo al lado del centro de aprendizaje. Cama completa, equipo médico, lo que necesite». «¿Tu despacho?» Javier parecía sorprendido. «Pero a ti te encanta esa vista. Algunas cosas son más importantes que las vistas». Más tarde esa noche, mientras Mateo descansaba en su habitación del Hospital Niño Jesús Madrid, Jimena entró con un plano. «Trabajé en nuestro diseño mientras dormías», anunció. «Añadí esos estabilizadores de los que hablamos». Mateo sonrió débilmente. «Lo siento por haber asustado a todos». «¿Estás bromeando? Ahora podemos probar las funciones de respuesta a emergencias del prototipo». Y se sonrojó ligeramente. «Quizás podrías ayudarme con mi proyecto de ciencias también. Es sobre material deportivo adaptado». Desde la puerta, Inés vio a los niños hablar. Álvaro se unió a ella en silencio. El padre de Jimena era corredor. «De motocicletas», explicó. «Tuvo un accidente hace 2 años. Ahora ella diseña equipo adaptable para él». Inés asintió pensativamente. Ella entiende lo que se siente. Ver a alguien que amas luchar, querer ayudar. Hablando de ayuda, Álvaro dudó. «Hay algo más que deberías saber. La prensa se enteró del episodio de Mateo hoy». El rostro de Inés se desplomó. «¿Ya? Pero aquí está el asunto. No están difundiendo miedo o escándalo. Se están centrando en el centro de aprendizaje, la investigación médica, los niños que diseñan sus propias soluciones. Está inspirando a la gente». «Eso es lo que hace Mateo», dijo Inés suavemente. «Inspira a la gente a ser mejor». En su cama, Mateo ahora le mostraba a Jimena su horario de tratamiento. «Mira, una vez que encontremos el equilibrio adecuado, seré aún más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para ayudar a probar nuestro prototipo. Y lo suficientemente fuerte para la Feria de Ciencias del próximo mes», preguntó Jimena con esperanza. «Ya lo creo. Les mostraremos a todos lo que los niños como nosotros podemos hacer». Álvaro e Inés intercambiaron sonrisas. A veces, los mayores avances no provienen de las salas de juntas corporativas o de los laboratorios médicos. A veces, provienen de niños que se niegan a dejar que sus desafíos los definan. Cuando la noche cayó sobre el hospital, Mateo y Jimena seguían hablando de diseños, sueños y posibilidades. En el pasillo, Álvaro, Javier e Inés discutieron la conversión del despacho en una sala de recuperación. Y en algún lugar de la ciudad, en un pequeño taller, una silla de ruedas prototipo azul esperaba el regreso de su joven diseñadora, no solo con su fuerza renovada, sino con un amigo que entendía tanto sus luchas como sus sueños. El camino por delante tendría sus baches, pero los afrontarían juntos, como familia, como amigos, como socios, en algo mucho más grande que los negocios o la medicina. Los afrontarían con esperanza, con determinación y con la simple sabiduría de los niños que veían posibilidades donde los adultos solo veían problemas. Había pasado un mes desde el episodio de Mateo en el laboratorio de ingeniería de Remington Carter. El antiguo despacho de Álvaro se había transformado en una cómoda sala de recuperación, con una cama de hospital y equipo médico, pero también llena de dibujos de ingeniería y planes de proyectos que cubrían las paredes. El sol de la mañana entraba por los grandes ventanales mientras Mateo y Jimena trabajaban en su proyecto para la Feria de Ciencias. Habían combinado sus ideas, su diseño de silla de ruedas y su equipo deportivo adaptable, en algo nuevo. Si
Añadimos estos accesorios, explicó Jimena señalando su dibujo. La silla podría convertirse para diferentes deportes. Baloncesto, tenis, incluso carreras. Como una silla de ruedas multifuncional, sonrió Mateo. Su color era mejor ahora. El nuevo horario de tratamiento finalmente había encontrado su equilibrio. Inés observaba desde la puerta, sonriendo ante su entusiasmo. Detrás de ella, Álvaro se acercó con café. «¿Cómo va nuestro joven equipo de ingeniería?», preguntó en voz baja. «Perdidos en su propio mundo», respondió Inés. «Es bueno verlo tan emocionado por algo». Pero Álvaro notó la preocupación en sus ojos. «¿Qué pasa?». Inés lo llevó al pasillo. El hospital llamó, encontraron algo en las últimas pruebas de Mateo. El doctor Pérez quiere reunirse con nosotros hoy. Antes de que Álvaro pudiera responder, Javier salió del ascensor con aspecto agitado. «Tenemos un problema», dijo en voz baja. «Alguien filtró detalles sobre nuestro departamento de investigación médica a la prensa. Dicen que estamos usando niños enfermos como sujetos de prueba». Inés se llevó la mano a la boca. «¿Qué? Eso no es verdad». «Por supuesto que no», gruñó Álvaro. «Pero creo que sé quién está detrás. Marcos Álvarez puede estar en prisión, pero todavía tiene amigos en el exterior». Dentro de la sala de recuperación, sin darse cuenta de la preocupación de los adultos, Mateo le estaba mostrando a Jimena una nueva característica que se le había ocurrido. «Mira, las ruedas podrían tener bandas intercambiables, modo calle, modo deporte, incluso terreno accidentado». Los ojos de Jimena brillaron. «A mi padre le encantaría eso para sus sesiones de fisioterapia. Todavía está intentando volver a las motocicletas normales. Pero tal vez algo como esto podría ayudarlo a hacer la transición». Su voz se apagó al notar las expresiones serias de los adultos a través de la pared de cristal. «Mateo», dijo suavemente, «creo que algo va mal». Los niños observaron cómo Inés se limpiaba las lágrimas de los ojos. Javier caminaba nervioso y Álvaro hablaba urgentemente por teléfono. «¿Mamá?», llamó Mateo. «¿Qué está pasando?». Los adultos se recompusieron rápidamente, pero Mateo conocía esa mirada. Era la misma mirada que habían tenido cuando le dieron su diagnóstico por primera vez. «Nada de qué preocuparte, cariño». Inés intentó sonreír. «Pero tenemos que ir a ver al doctor Pérez esta tarde». «¿Puede venir Jimena?», preguntó Mateo con esperanza. «Íbamos a terminar el diseño del mecanismo de conversión. De hecho, también necesito ir», dijo Jimena entendiendo la situación. «Papá tiene fisioterapia hoy, pero traeré los nuevos bocetos mañana, ¿de acuerdo?». Después de que Jimena se fue, Mateo confrontó a sus padres y a Álvaro. «Dejen de tratarme como a un bebé. ¿Qué está pasando realmente?». Los tres adultos intercambiaron miradas. Finalmente, Javier se sentó junto a su hijo. «Algunas personas están diciendo cosas malas sobre la empresa», explicó, «sobre la investigación médica que estamos haciendo para ayudar a niños como tú». «¿Por mi culpa?», la voz de Mateo tembló. «No, cariño». Inés se apresuró a tranquilizarlo. «Porque algunas personas le tienen miedo a las cosas nuevas, al cambio. Pero eso no es todo, ¿verdad?». Mateo era demasiado perspicaz para su propio bien. «También hay algo sobre mis análisis». Álvaro dio un paso adelante. «Mateo, tienes razón, no eres un bebé. Mereces la verdad. Sí, vamos a ver al doctor Pérez sobre tus análisis. Y sí, estamos lidiando con algunos problemas en la empresa, pero ¿sabes qué? ¿Qué? Nos has enseñado a todos algo importante. ¿Recuerdas cuando estabas atascado en esas vías del tren? Todos los demás simplemente observaban, pero alguien tuvo que actuar. Tuvo que creer que las cosas podían ser diferentes». Mateo asintió lentamente. «Como con nuestro diseño de silla, de ruedas, Jimena y yo vimos un problema y en lugar de simplemente aceptarlo, decidiste solucionarlo», terminó Álvaro. «Eso es lo que vamos a hacer también. Arreglar las cosas, juntos». La reunión con el doctor Pérez más tarde ese día trajo noticias mixtas. El tratamiento estaba funcionando, pero más lento de lo esperado. Necesitaban ajustar el protocolo de nuevo. «Es como si su cuerpo estuviera luchando contra sí mismo», explicó el doctor Pérez. «El medicamento está ayudando a sus músculos, pero está ejerciendo presión sobre su corazón». Inés apretó la mano de Javier con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cuáles son nuestras opciones?», preguntó Álvaro.
Había insistido en venir y nadie había objetado. «Hay una nueva combinación que podemos probar», dijo el doctor Pérez. «Pero quiero ser honesto, es experimental. Los riesgos, quiero probarlo», interrumpió Mateo. Todos se volvieron para mirarlo. «Jimena me dijo algo hoy. Dijo que su padre podría haberse rendido después de su accidente, pero no lo hizo. Sigue intentándolo». «Quiero seguir intentándolo también». El doctor Pérez sonrió, amablemente. El tratamiento requeriría estancias hospitalarias más frecuentes. Podría afectar a su asistencia escolar. «Entonces lo ajustaremos», dijo Álvaro con firmeza. «El centro de aprendizaje ya tiene un sistema implementado, y la sala de recuperación...» «¿Y la feria de ciencias?», preguntó Mateo con una vocecita. «Es dentro de 2 semanas», asintió Inés. «¿Y la feria de ciencias?», preguntó Mateo con una vocecita. «Es dentro de 2 semanas», asintió Inés. «Mucho tiempo para terminar tu proyecto entre tratamientos». Más tarde esa noche, después de que Mateo se hubiera quedado dormido en su habitación del hospital, Álvaro encontró a Sara llorando en el pasillo. «No puedo perderlo», susurró. «No puedo». Álvaro la abrazó torpemente y un momento después, Javier se unió a ellos. Los 3 adultos se quedaron allí apoyándose mutuamente en silencio. «Señor García», se acercó una enfermera vacilante. «Hay una niña aquí que insiste en ver a Mateo. Dice que tiene actualizaciones importantes de diseño». Miraron por la ventana para ver a Jimena en la sala de espera, sujetando su cuaderno, con su padre de pie detrás de su silla de ruedas. «Déjelas pasar», dijo Álvaro suavemente. «Algunos medicamentos no vienen en frascos». Cuando Jimena entró en la habitación de Mateo, su presencia pareció iluminar el espacio estéril. Incluso dormido, Mateo sonrió como si supiera que su amiga estaba allí. Los adultos observaron cómo Jimena pegaba cuidadosamente nuevos dibujos en su pared, añadiendo a su sueño compartido de hacer el mundo más accesible, un diseño a la vez. A veces la esperanza llegaba en paquetes inesperados. A veces llevaba una silla de ruedas de color morado brillante y contenía bocetos de ingeniería. Y a veces recordaba a los adultos que los corazones más valientes se podían encontrar en los guerreros más pequeños. Faltaban 3 días para la feria de ciencias y la habitación del hospital de Mateo se había convertido en un taller improvisado. Los componentes de su prototipo de silla de ruedas estaban esparcidos por todas las superficies, mientras Jimena hacía los ajustes finales al sistema de control. «Con cuidado, ingenieros», advirtió Sara mientras traía la medicación de Mateo. «Recuérdenlo», que dijo el doctor Pérez sobre el descanso. Mateo puso los ojos en blanco con buen humor. «Mamá, casi terminamos. Mira, la conversión deportiva funciona perfectamente ahora». Para demostrarlo, presionó un botón en el reposabrazos de la silla de ruedas. Las ruedas se transformaron suavemente. Las bandas cambiaron de posición para uso atlético. Jimena irradiaba orgullo. «La probamos con mi padre ayer», dijo. «Dice que es mejor que su silla deportiva profesional». Sara no pudo evitar sonreír ante su entusiasmo. El nuevo tratamiento había sido duro para Mateo. Más estancias en el hospital, más fatiga, pero trabajar en este proyecto parecía darle una energía infinita. Álvaro apareció en la puerta con el rostro serio. «Sara, Javier está aquí. Necesitamos hablar». En el pasillo del hospital, Javier caminaba nervioso. El Consejo de Administración convocó una reunión de emergencia. Alguien ha estado difundiendo rumores de que estamos realizando experimentos ilegales en niños. Nuestras acciones están bajando. «Álvarez», gruñó Álvaro, «incluso desde la cárcel está intentando destruirnos». «Eso no es todo». Javier se pasó las manos por el pelo. «Algunos de nuestros inversores se están retirando. Dicen que el Departamento de Investigación Médica es demasiado arriesgado». Sara sintió que su mundo se tambaleaba. «Sin esos inversores, no podemos financiar el programa de investigación», terminó Álvaro con severidad. «Incluido el tratamiento de Mateo». Dentro de la habitación, Mateo y Jimena eran ajenos a la crisis, concentrados en su presentación para la feria de ciencias.
Lo llamaremos la silla de la libertad, decía Mateo, porque les da a las personas la libertad de hacer cualquier cosa. Jimena asintió emocionada. Y mira qué más añadí. Presionó otro botón y pequeñas luces iluminaron los bordes de las ruedas. Para seguridad nocturna, mi padre me ayudó a conectarlo. Sus risas llegaron hasta el pasillo, donde los adultos intentaban desesperadamente encontrar soluciones. Pondré mis activos personales, ofreció Álvaro. No puedes. Javier negó con la cabeza. El consejo de administración lo vería como un conflicto de intereses. Ya están cuestionando nuestro juicio por nuestra implicación personal. Sara observó a su hijo a través de la ventana, con el corazón roto. ¿Ha llegado tan lejos? El tratamiento está funcionando. No podemos parar ahora, señora Álvarez. Ya el padre de Jimena, Miguel, se acercó a ellos en su silla de ruedas. Había estado escuchando en silencio. Quizás pueda ayudar. Se volvieron para mirarlo. Miguel continuó. Antes de mi accidente, tenía contactos en el mundo de los deportes. Adaptados. Atletas profesionales, fabricantes de equipos, siempre están buscando innovaciones. Los ojos de Álvaro se iluminaron. El prototipo es exactamente lo que necesita el mercado, terminó Miguel. He hecho algunas llamadas. 3 grandes empresas de material deportivo quieren verlo en acción. En la Feria de Ciencias, se dio cuenta Sara. Sí, si los niños pueden demostrar que su diseño funciona, podríamos asegurar financiación independiente, dijo Álvaro pensativo, separada de la división de investigación médica. Javier parecía preocupado. Pero Mateo ha estado tan cansado últimamente. La presentación es algo que tiene que hacer, dijo Sara con firmeza. Lo has visto con este proyecto. Le está dando un propósito. Como para demostrarlo, la voz de Mateo llegó desde la habitación. Jimena, lo tengo. Si ajustamos el ángulo aquí, podría funcionar también para deportes de invierno. ¿Como esquí en silla de ruedas? El entusiasmo de Jimena era contagioso. A papá le encantaría. Miguel sonrió. Forman un gran equipo. Los adultos observaron cómo trabajaban los niños, con la cabeza inclinada sobre los dibujos técnicos, sus rostros brillando con posibilidades. ¿Sabes?, dijo Álvaro en voz baja, quizás hemos estado viendo esto mal. Hemos estado tan concentrados en las soluciones médicas, en combatir las acusaciones de Álvarez, cuando la solución real estaba justo delante de nosotros, asintió Javier, en un proyecto de feria de ciencias para niños. Sara se limpió las lágrimas. Ellos no ven limitaciones, solo ven posibilidades. Los puntos en tope días siguientes fueron un torbellino de preparación. Los médicos de Mateo ajustaron su horario de tratamiento para asegurarse de que estuviera lo suficientemente fuerte para la presentación. El equipo de ingeniería ayudó a pulir el prototipo hasta alcanzar estándares profesionales. Y a través de todo esto, Jimena se quedó al lado de Mateo, su amistad fortaleciéndose con cada desafío. La noche anterior a la Feria de Ciencias, Sara encontró a Mateo aún despierto en su cama de hospital, mirando fotos en su tableta. ¿Qué es eso, cariño? Fotos de las vías del tren, dijo suavemente. Del día en que Álvaro me salvó. Sara se sentó a su lado. Has llegado muy lejos desde entonces, mamá. Incluso si el tratamiento no funciona perfectamente, voy a estar bien, ¿verdad? Porque ahora sé que puedo ayudar a otras personas, incluso desde mi silla de ruedas. Sara lo abrazó fuerte, llorando suavemente. Estás más que bien, Mateo. Eres increíble. En el pasillo, Álvaro y Javier estaban mirando. ¿Recuerdas cuando creíamos tener todas las respuestas?, reflexionó Álvaro. Que el éxito empresarial era todo lo que importaba. Ahora míranos, sonrió Javier, recibiendo lecciones de vida de nuestros hijos. Hablando de niños, Álvaro asintió hacia la sala de espera, donde Jimena se había quedado dormida en su silla de ruedas, aún sujetando las notas de su presentación. Miguel se acercó a su hija en su silla de ruedas. Se niega a irse a casa. Dice que tiene que estar aquí para los ajustes de última hora. De tal palo, tal astilla, dijo Javier. Tú eras igual antes de las carreras. Miguel pareció pensativo. Sabes, después de mi accidente, pensé que mi vida había terminado.
Pero viendo a Jimena y Mateo, no ven las sillas de ruedas como limitaciones. Las ven como oportunidades para innovar. Mañana va a ser un gran día, dijo Álvaro. No solo para los niños, para todos nosotros, se unió Sara, cerrando suavemente la puerta de Mateo. Pase lo que pase con los inversores, lo enfrentaremos, juntos, terminó Javier. Cuando la noche se asentó sobre el hospital, 2 niños soñaban con cambiar el mundo, mientras 4 adultos aprendían que a veces los milagros más grandes venían envueltos en los paquetes más pequeños. Y al día siguiente, en una simple feria de ciencias escolar, todos descubrirían que la esperanza no siempre venía en avances médicos o victorias corporativas. A veces venía en forma de una silla de ruedas que podía transformarse, diseñada por 2 niños que se negaban a creer en las limitaciones. Y a veces la mejor medicina no se encontraba en las habitaciones de los hospitales, sino en el simple poder de la amistad, la innovación y el coraje de seguir intentándolo. La mañana de la Feria de Ciencias amaneció brillante y despejada. La habitación de Mateo en el hospital bullía de actividad, mientras Sara le ayudaba a ponerse sus mejores galas, mientras Jimena hacía los ajustes finales a su prototipo. ¿Estás seguro de que estás lo suficientemente fuerte?, preguntó Sara, por 100ª vez, notando las ojeras bajo los ojos de su hijo. «Mamá, tengo que hacer esto», dijo Mateo con determinación. «No solo por nosotros, sino por todos los que necesitan una silla como esta». Álvaro apareció en la puerta, con un aspecto impecable en su traje de negocios. Los inversores ya están en la escuela, y los equipos de noticias. ¿Equipos de noticias? Jimena levantó la vista nerviosamente. «Vuestra historia ha inspirado a la gente», explicó Álvaro. «2 niños diseñando la próxima generación de tecnología adaptable. A los medios les encanta». El doctor Pérez llegó para un último chequeo. «Tu ritmo cardíaco está elevado», advirtió a Mateo. «Si te sientes cansado durante la presentación». «No lo estaré», interrumpió Mateo. «Jimena y yo hemos practicado todo. Estamos listos». El gimnasio de la escuela se había transformado en un escaparate de jóvenes logros científicos. Pero todas, las miradas estaban puestas en la pantalla central, donde la elegante silla de ruedas prototipo estaba bajo luces brillantes. «Mira a toda esta gente», susurró Sara, escaneando la multitud. Ejecutivos de empresas en trajes caros se mezclaban, con padres y maestros. Los equipos de cámara instalaban sus equipos. Javier le apretó la mano. «Puede hacerlo. Podemos hacerlo», corrigió Jimena, acercándose a ellos en su silla de ruedas morada. Llevaba un vestido morado a juego, y su padre Miguel irradiaba orgullo a su lado. Los jueces se acercaron a su puesto. Mateo respiró hondo y comenzó su presentación. «Todo el mundo ve las sillas de ruedas como limitaciones», comenzó. «Pero Jimena y yo vimos una oportunidad. ¿Por qué alguien debería necesitar diferentes sillas para diferentes actividades? ¿Por qué no puede una silla hacerlo todo?». Jimena presionó un botón y el prototipo se transformó suavemente en modo deportivo. Suspiros de admiración recorrieron la multitud. «La silla de la libertad se adapta a ti», explicó Jimena. «Modo calle, modo deportivo, terreno accidentado, incluso nieve y hielo con nuestros accesorios de invierno». Mateo continuó, su voz cada vez más fuerte. «Y mira esto». Presionó otro botón y los componentes de la silla de ruedas cambiaron de nuevo. El asiento y los controles se ajustan a diferentes tipos de cuerpo y habilidades. Un diseño, infinitas posibilidades. Los jueces parecían impresionados, pero fueron los ejecutivos de las empresas los que realmente prestaron atención. Álvaro pudo verlos susurrando emocionados entre ellos. Luego vino la demostración. Miguel se adelantó en su silla de ruedas normal. El señor Davidson era un corredor profesional de motocicletas, explicó Mateo. Después de su accidente, tuvo problemas para encontrar un equipo que pudiera mantenerse al día con su estilo de vida activo. «Señor Davidson, ¿le gustaría probar la silla de la libertad?». La multitud observó con asombro cómo Miguel se transfería al prototipo. Con unos pocos ajustes rápidos, estaba maniobrando a través de un circuito de obstáculos que habían instalado, la silla respondiendo perfectamente a cada comando.
El sistema de control inteligente aprende tus preferencias, explicó Jimena. Se adapta a tus niveles de fuerza y patrones de movimiento. Y mira esto. Mateo presionó un botón. Final. Las bandas de las ruedas se transformaron de nuevo, y Miguel subió suavemente una rampa empinada que habría desafiado a la mayoría de las sillas de ruedas. El aplauso fue estruendoso. Los flashes de las cámaras se dispararon por todas partes. Pero Mateo no había terminado. «Esto no se trata solo de sillas de ruedas», dijo, su voz resonando claramente por el gimnasio. «Se trata de libertad, independencia, el derecho a vivir la vida sin limitaciones». Miró a Álvaro, luego a sus padres. «Alguien una vez arriesgó todo para salvarme. Me enseñó que a veces hay que arriesgarse con la gente. Eso es lo que Jimena y yo hicimos. Nos arriesgamos con esta idea. Ahora les pedimos que se arriesguen con nosotros». La sala cayó. Mateo se tambaleó ligeramente y Sara se adelantó, pero Jimena lo estabilizó con una suave mano en el brazo. «La silla de la libertad no es solo nuestro proyecto de ciencias», añadió Jimena. «Es nuestro sueño de hacer el mundo mejor, una persona a la vez». Los jueces se reunieron, pero los ejecutivos de las empresas ya se estaban moviendo. 3 empresas diferentes se acercaron a Álvaro y Javier simultáneamente, con las chequeras casi fuera. «Queremos los derechos exclusivos», comenzó uno. «El potencial de patente», intervino otro. «Esperen». Miguel se adelantó en el prototipo. «Antes de que nadie firme nada, pregúntense, ¿qué significaría esto para personas como yo? Para niños como ellos? Esto no se trata solo de beneficios, se trata de cambiar vidas». Álvaro se adelantó. «Tiene razón, por eso proponemos algo diferente. Una empresa conjunta, varias empresas trabajando juntas, con los ingresos financiando la investigación médica pediátrica». Los ejecutivos parecían escépticos hasta que Javier añadió: «Con Miguel Davidson como nuestro consultor de deportes adaptados. ¿Quién mejor para guiar el desarrollo que un atleta profesional que entiende las necesidades de primera mano?» Mientras los adultos negociaban, Mateo finalmente dejó ver su agotamiento. «Mamá, necesito sentarme». Pero cuando Sara lo ayudó a sentarse en su silla, el juez principal se acercó con una amplia sonrisa. «Creo que podemos omitir las deliberaciones. La cinta del primer premio es vuestra». Jimena gritó de alegría, abrazando a Mateo con cuidado. A su alrededor, los equipos de cámara se apresuraban a capturar el momento. Más tarde esa noche, de vuelta en la habitación del hospital de Mateo, la celebración continuó. Las paredes estaban cubiertas de recortes de prensa, su cinta azul y un cheque de gran tamaño del consorcio empresarial. «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó Sara, ajustándole las almohadas. «Cansado», admitió Mateo. «Pero feliz. ¿Viste la cara de Jimena cuando anunciaron al ganador?». Hablando de Jimena, Álvaro entró con una sorpresa. «Mira quién está aquí». Jimena entró seguida de su padre y un hombre en traje de negocios. «Mateo, el señor Reynolds de la oficina de patentes tiene noticias», anunció Miguel. El señor Reynolds sonrió. «Hemos revisado vuestra solicitud. El diseño de la silla de la libertad está oficialmente patentado, con vuestros nombres como inventores». Más celebraciones estallaron, pero Mateo se estaba desvaneciendo rápidamente. «Pero esto...». Jimena echó a todos menos a sus padres y a Álvaro. «Descansa, compañero», dijo suavemente. «Tenemos mucho trabajo por delante». Cuando la habitación se aquietó, el doctor Pérez llegó con los resultados de las pruebas. Su rostro era serio pero esperanzador. La emoción elevó su ritmo cardíaco, pero mira estos números. El nuevo tratamiento, combinado con su sentido del propósito, se está fortaleciendo. Sara y Javier se abrazaron, llorando en silencio. Álvaro se quedó junto a la ventana, observando el brillo de las luces de la ciudad. «¿Álvaro?». La voz cansada de Mateo lo llamó. «Gracias, no solo por salvarme ese día, sino por creer en nosotros». «No, Mateo, gracias a ti. Tú nos salvaste a todos, a tu manera». Mientras Mateo se quedaba dormido, los adultos se reunieron junto a su cama. A través de la ventana podían ver el edificio de la empresa donde todo comenzó. El cartel ahora decía:
Tecnologías adaptables García Martín. ¿Sabes?, dijo Sara suavemente, cuando estaba atrapado en esas vías del tren pensé que era el peor día de nuestras vidas, pero resultó ser el comienzo de algo maravilloso. Javier asintió. De la oscuridad surgió la luz. Y del miedo surgió la esperanza, añadió Álvaro. En su sueño Mateo sonrió, soñando quizás con sillas de ruedas transformadas y amigos vestidos de morado y un futuro lleno de infinitas posibilidades. A veces, los viajes más grandes comenzaban con un momento de crisis. A veces los peores días llevaban a los mejores mañanas. Y a veces se necesitaba la simple sabiduría de un niño para recordar a los adultos que el amor, la amistad y la determinación podían superar cualquier obstáculo. La historia que comenzó, un fatídico día junto a las vías del tren, se había transformado, como la silla de ruedas de Mateo, en algo que nadie podría haber predicho. Se había convertido en una historia de curación, no solo de cuerpos, sino también de corazones y relaciones. Y al final, esa fue la mayor innovación de todas.